Vamos a seguir con la enseñanza de las 16 doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. Ya el miércoles pasado empezamos con la primera. A ver, ¿quién se acuerda cuál era la primera doctrina de las 16 doctrinas fundamentales de las que estuvimos hablando? Levánteme su mano si usted sabe, ¿se acuerda, hermana Ivette? Ok, bueno, ahí están ya puestas. La primera era, pero no la pueden ver desde atrás, ¿verdad? Es igual como si estuviera ahí. ¿No se acuerdan cuál fue la primera que tomamos la semana pasada? La inspiración de las Escrituras. Estuvimos hablando que este no es cualquier libro. Este es un libro inspirado por Dios. Los libros comunes nos dan información, pero este libro nos da la transformación. Amemos la palabra de Dios, atesorémosla. Ahora vamos a entrar a la siguiente doctrina fundamental. Para los que no han estado anteriormente, la pregunta es: ¿qué son doctrinas fundamentales? Aquellas que son obligatorias para la salvación, hermano. De manera que si no las obedecemos, afecta directamente nuestra esperanza de vida eterna, afecta nuestra relación con Dios, porque realmente son estas doctrinas las que nos ayudan. Por ejemplo, la inspiración de la palabra nos invita a leer la Biblia, nos invita a amar la palabra de Dios, nos invita a escudriñar la palabra de Dios. Cada vez que tengamos tiempo, podemos aprovecharlo para poder leer la palabra, porque cuando dijimos la semana pasada, cuando leemos la palabra, estamos inhalando el aliento de Dios que se encuentra en la palabra. Ese mismo aliento que le dio vida a Adán es el mismo aliento que encontramos en la palabra, y es ese mismo aliento que nos ayuda a vivir fortalecidos, nos ayuda a que nosotros podamos superar y podamos enfrentar todas las cosas que podamos enfrentar. Hoy vamos a hablar del único y verdadero Dios. Si mi hermana Marta puede pasar el siguiente slide. El único y verdadero Dios. Dele uno más, hermana, porque creo que ándele, ahí está. Génesis 1:26 entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La importancia de Génesis es que cierra la puerta a todas las preguntas que se pueden hacer acerca de cómo fuimos nosotros creados. Imagínense, sin el Génesis la gente pudiera, pues si de por sí dicen que venimos de chita, imagínense si no estuviera el libro de Génesis. El libro de Génesis nos da a entender a nosotros que hay un creador y que por él fueron creadas todas las cosas. Nuestro Dios es el creador, y cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre, está haciéndolo de una manera plural. No está solo él, no está en la obra, él no está solo, sino hay otras dos entes que proceden de él, con los cuales están con él apoyando esta creación, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante que nosotros vayamos a llegar a ese punto, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios trinitario. Y esto no es porque nosotros nos lo hemos inventado. Esto no es porque nosotros decidimos decirlo así, sino porque la palabra de Dios es lo que lo dice. Las doctrinas que nosotros estamos fundamentados es una doctrina que viene de la palabra de Dios. Yo les dije la semana pasada que la única manera para que nosotros podamos entender, comprender todo lo que se ha escrito aquí es la misma palabra de Dios. Dios dio la revelación a través de su Espíritu Santo al hombre, a los profetas. Pero a nosotros
El Espíritu Santo nos da la iluminación para que cuando nosotros abrimos la Biblia y comenzamos a leerla, nos ilumina nuestra mente y entendemos y dice, caray, este versículo como que me está hablando a mí. Es porque la palabra de Dios es vida y está hablando a nosotros. Otro versículo que habla acerca de la Trinidad es Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Escuche bien, es importante que nosotros entendamos estos pequeños detalles. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que el escritor lo puede describir que se miraba como una paloma, pero no era la paloma. Se miraba como una paloma. Dice, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí podemos ver a ese Dios trinitario. Jesús está siendo bautizado. En el cielo, una voz del cielo, el Padre le da la aprobación y le dice, tú eres mi Hijo. Pero no solamente eso, sino dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma para ungirlo y para prepararlo para la misión a la cual él tenía que enfrentar en los días venideros. Por eso nuestra declaración de fe dice, creemos que hay un Dios verdadero que se ha revelado como el creador y sustentador de todas las cosas y que existe eternamente. No sé si la hermana puede pasar el slide. Esa es nuestra declaración de fe. Creemos que hay un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque muchas veces lo van a poner en duda usted. Muchas veces van a venir otras denominaciones a creer que usted crea que no hay Dios, a creer que hay un Dios, pero que ese Dios no está interesado en usted, a creer que hay un Dios, pero que es un Dios como el que creó el reloj de cuerda, que le dio cuerda y lo dejó a su antojo. Muchas personas creen que Dios hizo la creación, pero que una vez había terminado la creación, se olvidó de ella, y es por eso que tenemos tantos males en los que vivimos. Mas sin embargo, Dios está tan interesado, y la unidad esencial de Dios. Hay distinción de personas, hay distinción del Padre, hay distinción del Hijo y hay distinción del Espíritu Santo. Este misterio de un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas se le llama Trinidad. Por eso es cuando usted le preguntan, ¿y a qué iglesia va? Voy a la iglesia Maranata. Y luego le van a hacer la pregunta, ¿son trinitarios? Y usted va a decir, claro que sí. Porque cuando le preguntan que si somos trinitarios, le está preguntando si cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Qué precioso, ¿verdad? Porque hay denominaciones que son unitarias, que solamente creen en Jehová, que solamente creen en Jesús. Hay otras iglesias que no creen mucho tanto en Dios como lo creen en María. Usted ya sabe de quién yo estoy hablando. ¿Me entiende? Entonces, nosotros somos trinitarios. Hablar del único y verdadero Dios es hablar de lo más sublime y extraordinario que puede existir. Me encanta hablar de Dios. Me encanta hablar de ese ser tan grande, tan maravilloso que cambió mi vida. Un día yo tuve un encuentro con Él y mi vida no fue la misma. ¿Por qué? Porque Él me ayudó, Él pudo intervenir, Él hizo lo que yo no podía hacer. Fíjese que la suma de sus perfecciones es infinita y la magnitud de sus atributos no tiene límite. Vamos a hablar de algunos atributos de Dios, pero no tiene límite los atributos que Dios tiene. Me recuerda que Zofar era uno de los 3 amigos que tenía Job. Zofar hizo una pregunta que yo creo que es muy importante que nosotros la miremos. Ahí en el libro de Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Está hablando de que Dios, a través de su palabra, nos ha revelado cierta parte de lo que Él quiere enseñarnos a nosotros. Pero los secretos de Dios son infinitos, hermanos. Jamás nosotros en una mente finita pudiéramos. Dios es incomprensible, pero es conocible. Se puede conocer a Dios a través de los atributos que Él tiene. Quiero hablar un poco de la existencia de Dios.
se presenta como un hecho en la Biblia, los escritores nunca se refirieron a Dios para probar que Él existe. Simplemente ellos exaltaron su obra. Ellos no iban, miren, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, Dios existe. Ellos simplemente manifestaron la relación que ellos tuvieron al tener el encuentro con el Creador. Génesis 1:1, empezamos nosotros leyendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese bien cómo empieza la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto no da motivo a decir que hubo una gran explosión. Esto no da motivo a decir que las teorías de la evolución son las que rigen a la humanidad, porque la palabra de Dios nos deja en claro que este mundo fue creado, pero que también hay un Dios que lo creó. Cuando usted se recuerde de Dios, acuérdese de todo lo que Él ha creado para su vida. ¿No has sabido, no has oído que es el eterno Dios, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Cuando Dios comisionó a Moisés la tarea de libertar al pueblo de la esclavitud egipcia, no se identificó con un yo existo. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo a Moisés cuando él le dijo? Y si me preguntan, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Se acuerdan qué fue la respuesta de Dios? ¿Quién me puede decir cuál fue? Pero ¿quién era Dios? Le dijo: le vas a dar un nombre mío. Yo soy el que soy. Él no le dijo: mira, diles primero que yo existo. Diles primero que yo te he mandado con el... No, él le dijo: diles, mi identidad es, yo soy el que soy. No comparto mi gloria con nadie. No estoy compartiendo, no necesito la ayuda de nadie. Éxodo 3, 13 y 14 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así, y dijo: así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. No yo fui, no yo seré, yo soy. Porque el Señor no vive en tiempo pasado, ni en tiempo. Él vive en nuestro presente, pero también vive en toda la eternidad. Por eso es correcto declarar que Dios es desde la eternidad. Pasa el siguiente slide. Todo esto, hermano, todo esto está basado en la palabra de Dios. Dios es desde la eternidad. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, eres tú, Dios. Wow, hermano. O sea, Dios no lo toma por sorpresa, ni el futuro de nosotros. ¿Sabe que Él ya vive en nuestro futuro? ¿Sabe que Él ya sabe cómo nosotros vamos a terminar el último día de nuestra vida? Él ya fue allá. Y esa es la razón por la cual viene a través de la palabra y nos dice: no te preocupes, confía en mí, acércate a mí, conóceme a mí, sírveme a mí, porque si tú me sirves a mí, yo me encargo de que tu futuro sea el futuro que tú esperas. También Dios no solamente es desde la eternidad, sino que su ser no depende de la existencia de otros seres, porque Él es por sí mismo. Por eso le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dios no depende de Buda, Dios no depende de Mahoma, Dios no depende de ningún Dios. Él es Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él es el único que busca nuestra adoración, y que nuestra adoración no esté compartida con nada más que sea Él. También Él es el creador de todas las cosas. Usted puede voltear a ver a todo alrededor. Y todo lo que usted ve los amaneceres tan hermosos, tan pintorescos, que a veces vemos por la mañana, el sol teñido de naranja, azul, rojo.
esto todo es creación de Dios. A mí me gusta ver los canales de animales, los de Discovery Channel, y yo veo esos pájaros que con qué detalle tienen un color tan hermoso, hermano, como que si alguien los pintó. Vemos los peces del mar y unos colores tan hermosos, hermano. Y todo eso fue porque tuvimos un creador. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él lo creó con la palabra. Él habló a la existencia aquello que todavía no existía. Él con una palabra transformó todo y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Nadie antes había conocido la luz hasta que Dios habló. Eso nos da la esperanza a nosotros, que cuando Dios habla, cosas grandes suceden. Que Dios es un Dios que habla. Hace poco estuvimos hablando de esta serie, que Dios crea por la palabra todo lo que nosotros podemos ver. Pero de todo esto, ¿sabe lo que me impresiona más a mí? Que Él se ha revelado a sus criaturas a través de la creación. Él no quiere ser un Dios exclusivo, un Dios intocable, un Dios que inalcanzable, un Dios que es exclusivo para cierto grupo, como en las sociedades de hoy en día. Usted no puede ir a la casa del presidente de Estados Unidos y tocarle y decirle: oiga, quiero hablar con usted. Es más, si usted le manda una carta, posiblemente nunca lea esa carta al presidente, porque son inalcanzables. Usted nunca va a poder hablar. Pero Dios se ha revelado a través de la creación. ¿Quién es Él? Mire lo que dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo siempre me preguntaba, pero cuando Jesús anduvo en Jerusalén, ¿quién les predicó a los indios de estas tierras? ¿Cómo le hicieron ellos? Pues no había un conocimiento, pero la Biblia dice que los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. La misma naturaleza es el testimonio de lo que Dios nos ha hablado. Si hay alguien que puede buscar en sus Biblias, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, que lo pueda compartir con nosotros. Ese es el único libro de la Biblia que empieza con la palabra Dios. De toda la Biblia, no hay un libro en la Biblia que aparezca o que empiece su primer capítulo, su primer versículo con la palabra Dios. ¿Alguien lo encontró? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. A los padres. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de diferentes formas, y una de ellas lo revela el Salmo 19:1, que Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es que basta que nosotros pongamos atención a todo lo que Dios ha creado para que podamos ver que es un creador perfecto. Yo conocí el testimonio de un científico ruso que dice que comenzó a estudiar el espacio, comenzó a estudiar las estrellas, comenzó a estudiar todo, y cuando vio todo lo que había sido creado a la perfección. ¿Sabe que usted y yo hay muchas cosas que las vemos, pero no sabemos cómo funcionan? Ellos se dedican a estudiar eso, y él dijo: esto no puede ser más que la obra de un excelente arquitecto. Definitivamente debe de haber un Dios que creó todas estas cosas. Palabras de un ateo que fue ministrado a través de la creación, hermano. El problema es que nosotros hemos dejado de ver la creación. Por estar viendo el teléfono ya no vemos los amaneceres. Vamos en el Facebook aquí manejando con una mano, viendo aquí quién le dio like y tremendos amaneceres hermosos.
que nos dice Dios, yo existo, mira lo que yo creé para ti, mira este atardecer tan precioso que yo creé para ti, porque los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Mire, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que tenga una excusa. A mí no me han hablado de Dios. La misma creación nos predica. Ahora, se ha revelado a nosotros no solamente a través de la naturaleza, sino también a través de Jesucristo, que es la palabra viva. Es lo que estaba hablando. Hebreos 1:2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora viene para nosotros. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. A nosotros nos ha hablado más claro que a otras generaciones. Nos ha hablado a través de su Hijo. Nos ha hablado a través de todo lo que hizo su Hijo. ¿Y qué es lo que Él hizo? El sacrificio más grande de venir y morir por nosotros y resucitar al tercer día. ¿Está bien allí, hermano? ¿Sí está bien allí? Solo póngale close. Ajá. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, un día andaba medio curioso y le dijo, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Verdad? Felipe dijo, yo quiero impresionar a Jesús con esta pregunta. Y miren lo que Jesús le responde. A ver, hermana, ¿cuál es el siguiente slide? El siguiente. Ese era, retrocédalo allí. Ese era. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, las hace. Él hace las obras. Jesús mismo no hablaba de su propia cuenta. Y ese es un reto a todos los que predicamos. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué es lo que voy a decir, hermano? Lo que nosotros debemos de preocuparnos es que la palabra de Dios esté en nosotros, para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios. Esto no se trata de traer un mensaje emocional, un mensaje que pueda persuadir a una audiencia. Cuando nosotros nos empapamos de la palabra de Dios, tenemos mucho de qué hablar, porque la palabra de Dios es extensa y es el mismo Dios quien habla a través de nosotros. Fíjese, Jesús era el Hijo de Dios, pero Él mismo dice, yo no hablo de mi propia cuenta. Lo que yo hablo viene del Padre que mora en mí. Así que, hermano, pídele al Señor, Señor, habita en mí. Ayúdame, que cada vez que yo predique, Señor, seas tú hablando, sea tu palabra siendo expuesta. Él se ha revelado a nosotros también, dijimos, a través de la naturaleza, a través de Jesucristo, y ahora también encontramos que Él se ha revelado a través de la palabra escrita. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. Ahí está. Ahí está Dios. Este libro es la palabra de Dios hablada, la que nos da a nosotros. Muchas personas que leen la Biblia blasfeman de la Biblia porque ellos creen que pueden tomar la Biblia como un libro cualquiera. Ellos quieren entender la Biblia en la carnalidad. Y Jesús le dijo a Nicodemo, las cosas de la carne disciernen la carne, pero las cosas del Espíritu solamente se pueden entender a través del Espíritu. Por eso es que yo siempre le recomiendo a cualquier persona, lea la Biblia, pero ore también. Ore, Señor, háblame a través de tu palabra. Háblame. ¿Por qué? Mire lo que causa cuando una persona no puede entender. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Porque
El necio es aquella persona que se niega a creer que hay un Dios porque no se quiere someter a Él. Automáticamente cuando un ateo dice no hay Dios, él se hace un Dios. Vivo bajo mis reglas, hago lo que yo quiera, voy a donde yo quiera, nadie me tiene que mandar a mí. Entonces entendemos que la palabra nos enseña a conocer a Dios. Isaías 55:11. No sé si alguien puede encontrar Isaías 55:10, que ese es el contexto de este versículo y se me olvidó ponérselos allí. Isaías 55:10, si el hermano Marvin me lo pudiera leer, por favor. 10 y 11, lea los dos de un solo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjese bien, el Señor nos habla por cosas comprensibles para enseñarnos cosas divinas. Él nos enseña lo que la lluvia hace, el efecto de la lluvia. ¿Qué hace la lluvia? Viene del cielo, pero viene con un propósito, hermano. Por eso cuando esté lloviendo usted no reniegue. Ay, esta lluvia que ya me agarró, hermano. Esa lluvia está regando las plantitas, hermano. Las plantas tienen necesidad, los animalitos tienen necesidad. Usted no sabe cuánto bendice el agua, hermano. Aquí a veces somos doblemente bendecidos que hasta nos inundamos en Houston. Pero el agua viene con un propósito de regar la tierra, de hacer germinar la semilla y que esa semilla traiga el fruto para el que come, dice la Biblia. O sea, la lluvia tiene un propósito, hermano. Yo me recuerdo allá en El Salvador, las primeras lluvias entran en mayo. Por eso cuando alguien está esperando a alguien dice, te estaba esperando como agua de mayo. ¿Por qué? Porque las primeras lluvias le dicen al agricultor, es tiempo de sembrar. Es tiempo de poner la semilla en el suelo porque las lluvias van a ser constantes de aquí en adelante y van a hacer que ese fruto nazca. Y cuando ese fruto nazca van a traer una producción que te va a dar para que comas y te va a alimentar. Bueno, el propósito no está en la semilla, el propósito está en la lluvia que lo riega. Por eso dice, así es mi palabra. Que no volverá, la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para todo lo que yo la envíe. Él un día envió la palabra de salvación a mi vida. Él un día mandó la palabra de salvación a su vida. Y por mucho que nosotros nos quisimos resistir, ¿cuántos de nosotros no quisimos correr? Pero la palabra no volvió vacía porque usted está aquí. La palabra no volvió vacía, sino que la palabra cumplió el propósito. Y usted cree, wow, yo nunca pensé estar en una iglesia, pero mírese, aquí está, porque Dios así lo quiso. Dios así lo planeó. La palabra de Él no regresa vacía. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y del agua y por el agua subsiste, hablando de la gente que se niega a creer en ese Dios poderoso. Ahora, quiero hablarle un poco acerca de la naturaleza y los atributos de Dios. Fíjese que la mente finita del hombre no es capaz de entender lo infinito de Dios. El hombre necesita la iluminación del Espíritu Santo. Las siguientes declaraciones nos ayudan a entender un poco acerca de la naturaleza de Dios. ¿Alguien puede decirme cuál es una de las naturalezas de Dios? No lo ponga. A ver, algo que se les venga a la mente. Naturaleza de Dios, de Dios. ¿Qué es Dios? Misericordia, ese es un atributo de Dios. Ese es un atributo de Dios, Él es misericordioso.
La naturaleza de Dios es espíritu. Él es espíritu, Él no tiene un cuerpo. Ahorita vamos a ver. Fíjense lo que dice, Dios es espíritu y tenemos la cita bíblica, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, les voy a enseñar un pequeño, algo aquí que le va a ayudar. ¿Usted tiene el versículo ahí con usted? Tiene el Juan 4:24. Si no lo tiene, aquí lo tenemos. ¿Lo pueden ver desde allá? Allí dice, Dios es, ¿qué? Y la palabra espíritu está ¿en qué letra? Letra mayúscula. Y los que le adoran en espíritu, ¿en qué mayúscula está? ¿En qué letra está el espíritu? Esto está hablando que el espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu para que podamos nosotros adorarle. Esto denota que debe de haber una intención de nosotros para adorarle con nuestro espíritu. Ahora, antes que no conocíamos a Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu teníamos el wifi apagado, para que me entiendan, pues vaya, tiempos modernos. Estaba el radar ahí mandando señal, pero el wifi estaba apagado. ¿Me entienden? Hasta que vino el Espíritu Santo y con una palabra encendió nuestro espíritu. Y nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios. Nosotros nos sentimos pecadores porque dimos, he ofendido tanto a Dios, porque nuestro espíritu comenzó a recibir vida a través del Espíritu Santo, vida a través de esa palabra que nos fue hablada. Y cuando nosotros comenzamos a recibir vida, nuestro espíritu revivió y ahora nosotros podemos adorar a Dios a través de un espíritu, a través de algo genuino, a través de algo que nace de nuestro corazón. Mire, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted no se siente con problema que el enemigo lo va a venir a acusar. Usted se siente libre de toda culpabilidad, porque hay libertad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que somos libres. Usted es libre en esta noche. Usted es libre. Amén, aleluya. El diablo ya no tiene de qué acusarnos. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Padre, a través de su palabra, nos ha libertado. Nos ha dado la libertad. A pesar que en el Antiguo Testamento se encuentran muchas referencias a Dios como alguien que tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene corazón y oídos. Esto no implica que Dios tenga un cuerpo como los hombres. Es simplemente metafórico la manera cuando Dios habla. Cuando Dios dice, mi oído estará atento a ti. No es que Él tenga un cuerpo como nosotros. Él es espíritu. Por eso dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ir a los atributos. Les voy a dar algunos cuantos. ¿Cuáles saben los 3 atributos principales de Dios? Alguien que me levante la mano y me diga uno. A ver, la hermana Marta. 3 de los principales. Omnisciente. ¿Algún otro atributo principal? Es todopoderoso, podríamos decir omnipresente y omnipotente. Esos son los 3 atributos más conocidos de Dios. Pero mire lo que dice, omnisciente, Él lo sabe todo. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la sabe. Es la omnisciencia de Dios. Salmo 139, del 1 al 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esa es la omnisciencia de Dios. Atributo que no tiene Satanás. Satanás está tratando de investigarlo a usted. Por ejemplo, él no sabe lo que hay en su mente.
Por eso es que Satanás dice, mira, pasó una muchacha y como que se le quedó viendo. Ah, le gusta la muchacha. Él no sabe. Dios sí sabe. Aunque usted no la mire, Él sabe cuál es la intención de su corazón. Él nos conoce de todo. Dice, aún no está la palabra en mi boca. Y ya el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir. Imagínense si no es un Dios tan poderoso. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios e inescrutables tus caminos. Qué grandes son los caminos de Dios, hermano. Qué grande es la omnisciencia de Dios. El saber que siglos atrás Él estaba hablando y estaba preparando la palabra que iba a servir para su vida en pleno siglo XXI, en el 2022. Ya Dios de siglos atrás le había hablado una palabra para usted, para que usted la recibiera y que cuando usted recibiera esa palabra, usted pudiera ser bendecido. Vamos a la siguiente. Él es omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer, hermano? Levante la mano si usted cree que Dios todo lo puede hacer. Ay, hermano, ¿y si lo decepciono y le digo que hay algo que Dios no puede hacer? Sí, fíjese que hay algo. Fíjese que Él no se puede dar gloria a sí mismo. Por eso estamos nosotros. Él no se puede dar gloria a sí mismo porque Él es Dios. Por eso Él nos creó a nosotros, para que nosotros le demos la gloria y la honra, y en todo lugar, en todo momento. Yo estaba hablando con el hermano Julio y estamos hablando de eso, que tantas cosas que Dios hace por nosotros, que muchas veces nosotros pasamos por alto, cositas insignificantes, tal vez a veces son pequeños retrasos que nosotros a veces nos molestamos. Ay, ¿por qué no me voy ahorita? ¿Por qué me estoy entreteniendo? Pero Dios, que nos ama tanto, dice que si te vas ahorita, te puedes ver involucrado en un accidente. Si te vas ahorita, yo tengo que hacer algo. Mire si no es un Dios tan grande, hermano, que nos cuida tanto más de lo que nosotros pensamos. Él tiene cuidado de nosotros. Él es omnipotente y Él todo lo puede. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tenía 99 años, Sarita, y a los 99 años tuvo un hijo, porque Dios así lo había hecho. Él es omnipotente para poder hacer las cosas. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes, porque no hay pensamiento que se esconda de ti. Él es omnipotente, hermano. Ahora, también Él es omnipresente. ¿Qué quiere decir? La omnipresencia de Dios, que Él en todo lugar está. Él está aquí con nosotros. Él está en China. Él está en Singapur. Él está en Tailandia. Él está en Rusia. Él está en El Salvador. Él está en México. Por eso es que cuando nosotros oramos, hermano, hay un familiar allá en El Salvador. Usted no mire la distancia, porque Él está allá. Él está allá. Por eso dicen que Jesús nunca llega tarde, porque Él nunca se va. Él está en todo lugar. En todo lugar donde nosotros oremos, allí va a estar la presencia de Dios. Por eso dice Jeremías 23:23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Imagínense, hermano, ¿a dónde nos escondemos? ¿A dónde? El Salmo 139 también dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy al cielo, allá estás tú. Si me voy a la profundidad de la tierra, ahí estás tú. En donde quiera que nosotros estemos, estamos bajo el ente del ojo divino de Dios. De Dios nunca nos vamos a poder esconder. Otro atributo de Dios. Bueno, el hermano dijo uno, Dios es amor. Ese es un atributo de Dios. Pero otro atributo de Dios es, Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios.
Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, si Dios nos dice no hagas esto, es porque Él sabe, hermano. Él ya estuvo allí. Él conoce nuestro andar. Él viene a nosotros y nos ayuda. Otro atributo de Dios, y este es el último ya. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Él no cambia. Imagínense si Dios fuera como nosotros, hermano. Que cambiara cada rato, ya nos hubiera consumido con fuego. ¿Verdad? Si a veces yo paso planeando toda la mañana, voy a ir y voy a pasar a la ferretería antes de ir a la casa. Y toda la mañana voy, ya sé en qué línea está lo que yo necesito. Pero ya cuando voy manejando, digo, mejor regreso mañana. Y ya cambié. ¿A usted le ha pasado también eso? Qué bueno que no estoy solo en esto, hermano. Me conforta su solidaridad conmigo. Él lo cambia, hermano. Imagínense que Él de repente diga, estos humanos que siempre me desobedecen, ¿sabe qué? Voy a destruirlo a todo. Hermano, allí termina todo. Pero mire, Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esto responde a la palabra que muchas personas se han hecho. ¿Y por qué Dios no destruyó al diablo y le dio de un solo y se acabó el problema? Porque Él no cambia. Porque Él no creó un ser temporal. Él creó un ser eterno. Como todos nosotros somos eternos, así también Dios creó a Lucifer, a la estrella de la mañana. Porque ¿quién hizo el diablo, hermano? No, hermano. No, el diablo se hizo solo. Dios creó a un ángel de luz. Dios creó a un ángel con un propósito, que lo adorara. Él era el líder de alabanza en el cielo, hermano. Si no, lea Ezequiel 28, que dice: antes de que tú fueras creado ya habían los tambores para que tú exaltaras el nombre de Dios. Pero esa siempre se las digo en la clase, hermano. Siempre cae la gente. ¿Quién creó al diablo? Dios, dicen, es la culpa. Pues todos le echan la culpa a Dios, ¿verdad? No, el diablo se creó solo porque dijo: hasta que nació orgullo en ti, hasta que la soberbia se desarrolló dentro de ti, por eso Dios te sacó. ¿Me entiende? El diablo se hizo solo porque hubo rebelión dentro de él. Mas sin embargo, Dios no cambió y dijo: lo voy a destruir. Así como Dios tiene misericordia de nosotros, Él también tiene un atributo que no puede ser cambiado. Porque si Dios cambiara, no fuera confiable. Y todos estuviéramos acá, en cualquier ratito nos puede dar a nosotros también. Hay gente que pasa así, hermano. Todo el tiempo dicen: ay, ¿qué tal si Dios cambia de mente y hoy me está castigando? ¿Y qué tal si Dios ya cambió de mente y me está yendo bien, pero de repente me comenzó? ¿Qué tal si Dios no cambia, hermano? El que cambia es uno. Y la Biblia dice: todo lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. No es que Dios se cambió, si se enfadó de ti. Es exactamente lo que tú sembraste, lo que estás cosechando. Fundamentos bíblicos de la Trinidad de la Trinidad de Dios. La unidad de Dios y la Trinidad son verdades inseparables y se establecen mutuamente en las Escrituras. Demuestran y enseñan la Trinidad de Dios. El nombre de la deidad del Dios más usado en el hebreo es Elohim. Elohim es una palabra. Él se encierra en Dios. Elohim se encierra en la Trinidad. Cuando Él dijo: hagamos al hombre, la palabra traducida es Elohim, donde habla en plural. ¿Con quién estaba hablando Dios en ese entonces cuando dijo: hagamos al hombre? ¿Alguien tiene una idea? A ver, ¿con quién estaba hablando Dios? Con Jesús, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Génesis 1:26 y Génesis 11:7 estaban construyendo la torre de Babel y estaban subiendo bien alto y dijeron: estos hombres son capaces de construir esa torre. Entonces Él dice, mire, Génesis 11:7, ahora pues descendamos. Esto lo dice Dios.
Yo no sé cómo hay personas que creen que solo Jesús, o solo Jehová, o solo Yahvé, cuando la misma Biblia nos explica que Dios habla en plural, para que nosotros entendamos que sí es cierto, es un solo Dios, pero cada uno tiene una deidad que tiene una función. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Padre es mencionado en el Antiguo Testamento, Isaías 63.